Buenas noches, vamos a empezar a continuar con el estudio de la carta a los Colosenses y recordando, hermanos, que nuestra lealtad a Cristo, a Dios, es de suma importancia. Es algo que ninguno de nosotros debemos comprometer con lo que es el mundo. Y vamos a orar para que Dios sea el que nos hable en esta tarde y que nos dé a cada uno lo que tenga que darnos y que nos añada también lo que necesitamos y que nos pueda quitar aquello que nos estorba. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos. Señor, ayúdanos a escudriñar tu palabra y que al estudiarla, tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a poder comprenderla para poderla aplicar, pero más que nada, Señor, saber que necesitamos permanecer firmes en ti, Señor, en la esperanza viva que tenemos a través de ti, Señor, en lo que has hecho por nosotros. Pero también te pido, Señor, que tú nos permitas el poder, Señor, compartir, Señor, con todos aquellos que aún no le conocen, las nuevas de salvación. Háblanos y confórtanos, establécenos y danos entendimiento para hacer lo que tú nos llamaste a hacer, y que en todas las áreas de nuestra vida tú puedas ser glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el tema, la enseñanza de la historia. Y viene una pregunta: ¿es Cristo suficiente para la salvación del hombre? Los falsos maestros de Colosas decían que no, pero la resonante respuesta de Pablo no deja dudas en la mente de los cristianos acerca del poder de Cristo. El apóstol ensanchó sus mentes señalándoles al Cristo que él conocía, un Cristo más que majestuoso de lo que ellos habían comprendido. Pablo presentó al Cristo que es el Señor del universo. Lo vimos en los versículos 15 al 17. Al Señor de la iglesia, versículos 18 al 20. Y al Cristo que había hecho los mundos con todos sus poderes. Era el mismo Señor que los había reconciliado. Versículos 21 al 23. Recuerde que vimos esto de la reconciliación a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Tal Cristo era más que suficiente para todas sus necesidades. Los colosenses tenían que agrandar su comprensión de Cristo. Muchos cristianos, hermanos, se quedan con un Cristo a su medida, un Cristo de acuerdo a sus necesidades, un Cristo al que ellos pueden manejar. Y Cristo no es así, hermanos. Cristo es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Entonces, Cristo quiere que nosotros, como hijos de Él, como hijos de Dios, hermanos, nos adaptemos a lo que Él es. En lugar de que nosotros lo adaptemos a Él, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de vivir, Él quiere, hermanos, que nosotros crezcamos y lleguemos a ser los hijos que Él quiere que seamos. Y cuando nosotros llegamos a este punto, hermanos, al crecimiento, recuerde, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, cuando nosotros lleguemos, hermanos, y sigamos creciendo en el conocimiento de Cristo para hacer su voluntad, entonces ningún cristiano estará ocioso. Al contrario, cada cristiano, hermanos, tiene que andar y debe de andar como Él anduvo, a hacer las cosas que Él hizo, porque así dice a sus discípulos, hermanos, y mayores cosas que yo haréis. Entonces, hoy en día vemos que esas cosas no se miran. ¿Cuál es la razón, hermanos? La razón es que ahora los hombres empiezan a tomar el lugar de Cristo.
La gente ya no sigue a Dios, ya no sigue a Cristo. La gente empieza a seguir a los hombres, a los predicadores famosos, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que no fuimos llamados para que la gente nos mire a nosotros. Nosotros estamos aquí para guiarle a usted a confiar en Cristo, en Dios. Que usted encuentre en Dios todo lo que usted necesita. Dios le va a añadir, Dios le va a sostener y le va a proveer todo. Y siempre estará con usted en cualquier momento, las 24 horas del día, los 365 días del año. Ningún predicador famoso, ningún hombre, hermanos, podrá sustentarle a usted y estar con usted los 365 días del año, hermanos. Solamente Dios. Por eso es bien importante que usted no siga a hombres. Usted debe de seguir a Dios. Usted debe de escudriñar la palabra y ver, hermanos, que Cristo es suficiente. Y cuando encontramos esto, ante cualquier problema, ante cualquier situación, hermanos, entonces iremos a la palabra de Dios. Y allí Dios, hermanos, a través del Espíritu Santo, nos va a responder y nos va a guiar para tomar decisiones y seguir caminando en el camino. Tal Cristo era más que suficiente para todas sus necesidades. Los colosenses tenían que agrandar esa visión, esa comprensión de Cristo. ¿Qué significa la enseñanza de Pablo acerca de Cristo para los cristianos de hoy? Dos lecciones son claras y deberíamos aprenderlas muy bien. La iglesia cristiana que desecha la historia corre el peligro de repetir los mismos errores del pasado. El evangelio está siempre en peligro de ser distorsionado por falsos maestros, y de la vida de los creyentes están abiertas a influencias que pueden convertir la lealtad en palabras fingidas. ¿Cómo es eso? ¿Cuántas veces hay pastores, hay predicadores que abaratan el evangelio? Sí. ¿Cómo lo abaratan, hermanos? En el aspecto que le dicen a la gente que pueden seguir viviendo, aún, hermanos, cuando están en pecados. No hay problema, Dios es un Dios de amor, Dios entiende. Cosas, hermanos, el llegar tarde a la iglesia, y no necesariamente a la iglesia, hermanos, llegar tarde al trabajo, llegar tarde a compromisos, no hay problema. No, sí hay problema, hermanos. Recuerde, todo inconverso, la única Biblia que tiene para leer es lo que usted y yo vivamos enfrente de ellos. Si ellos saben que nosotros somos cristianos, entonces o nosotros los acercamos a Dios o nosotros los acercamos al infierno con un mal testimonio. Entonces, las demandas del evangelio, hermanos, demandan una transformación de vida en cada persona que se dice ser cristiano. Porque el evangelio, hermanos, produce una transformación, produce cambios. ¿Por qué? Porque es dinámico. Empezamos, hermanos, como bebés, pero a través del estudio de la palabra obtenemos el conocimiento para dejar de ser bebés y crecer en el conocimiento de Cristo, al grado que podamos explicarlo y podamos compartirlo. Hay cristianos que dicen, es que no sé qué decir de Dios, es que no sé nada. Imagínense, un cristiano que por años ha estado en una iglesia y decir que no sabe nada y que no sabe decir nada. Esto, hermanos, es vivir un evangelio falso, un evangelio cómodo.
Porque el verdadero evangelio, hermanos, nos obliga, nos hace sentir la necesidad de compartirlo con otros. Dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Hermanos, si lo que estamos viviendo y lo que está viviendo la comunidad a nuestro alrededor, hermanos, no nos hace sentir, hermanos, la necesidad de predicar este evangelio, de llevar estas nuevas de salvación a los que se están perdiendo, entonces déjeme decirle, hermanos, que usted está en un falso evangelio. Porque dijo el Señor que Él no regresaría hasta que ese evangelio que Él nos enseñó, hermanos, que es su muerte por los pecadores, su sepultura, su resurrección, su aparición y su ascensión, hermanos, y su regreso. Entonces, hermanos, ¿cuál es el evangelio que usted tiene? Un evangelio, hermanos, que no produce cambios. Un evangelio que no le motiva a compartirlo con otros. Y es necesario, por eso estamos estudiando, hermanos, qué es el evangelio. Si tú no sabes qué es el evangelio, entonces ¿cómo lo vas a predicar y cómo lo vas a enseñar? Yo espero que las personas que están escuchando tengan un lápiz, tengan una pluma y estén apuntando. Recuerda, lo que hoy es 10 minutos, 10% retienes y mañana se te va a olvidar. Pero lo que tú apuntes el día de mañana o dentro de un año puedes regresar y puedes estudiar y comparar con la palabra de Dios. La primera lección que podemos aprender de la situación de Colosas es que los cristianos necesitan una comprensión creciente y expansiva de lo que Cristo es y de lo que Él hace, ¿sí? Una comprensión creciente, no quedarnos con lo que aprendimos hace años y conformarnos con eso. Y expansiva, hermanos, es que se extiende a nuestro alrededor. Entonces, si yo tengo el evangelio, yo debo de crecer, hermanos, en ese entendimiento, pero también, hermanos, debo extender el reino de Dios a mi alrededor con las personas que están a mi lado. Y a través de eso, hermanos, explicarle a la gente quién es Cristo y qué hace por las personas. El pensamiento inspirado de Pablo nos llama a darnos cuenta de que debiéramos pensar de Cristo como el hacedor y sustentador del complejo y vasto mundo en el cual vivimos. Debemos de pensar de Cristo como el hacedor, sustentador del complejo y vasto mundo en el cual vivimos. Esto significa que no puede haber separación entre la vida santa y la secular. ¿Cuántos cristianos hay que cuando van a la casa de oración son unos y cuando van a su casa o van al trabajo, hermanos, son otros? Se comportan de una manera totalmente diferente. Un verdadero cristiano no puede, hermanos, separar la vida, hermanos, de la iglesia y la vida secular. La segunda lección es que el cristiano no debe dejarse engañar por el pensamiento de que Cristo es el Señor de su vida religiosa, pero no de su vida en el trabajo y de su hogar. Regresando un poquito a lo que acabamos de decir. Cuando cuando me reúno en la congregación, en la casa de oración, allí, hermanos, Dios tiene el control. Pero saliendo del edificio, hermanos, de la casa de oración, voy a mi trabajo, voy a mi casa, ahí yo tengo el control. Eso, hermanos, no es correcto. No es correcto. Recordemos, hermanos, lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que hago, lo hago en el poder del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la manera, hermanos, en que un cristiano debe vivir. Ahora,
Cristo es el Señor de mi vida. Cristo es el que me enseña a través de su Espíritu Santo y su palabra, hermanos, el cómo debo de vivir. No puedo separar, hermanos. Soy cristiano en la iglesia y en mi trabajo y en mi hogar. Y Cristo es el Señor de todas las cosas. Y es responsabilidad del cristiano vivir toda su vida bajo el señorío de Cristo. Pregúntese, usted, hermano, hermana, o persona que me escucha, pregúntense, ¿quién dirige tu vida? ¿Cómo toma las decisiones? Muchas veces, hermanos, ni siquiera pensamos en Dios cuando usted y yo decidimos. Tenemos que corregir eso, hermanos. Porque la Biblia nos dice, hermanos, más adelante en Colosenses, que todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos para la honra y gloria de Dios. Entonces, todo lo que haga, hermanos, debe ser pensado en que lo que yo haga, diga, hermanos, oiga, mire, etcétera, va a llevar la honra y la gloria a Dios. Hay tres cosas que el cristiano nunca debe olvidar. Tres cosas. Uno, el cristiano nunca debe olvidar que Cristo es el Señor del universo. Esta comprensión nos fortalecerá en las duras tormentas de la vida. Cuando las cosas se salen de nuestras manos, cuando hay situaciones, hermanos, que no podemos, hermanos, y usted y yo sabemos que no podemos, entonces tenemos que recordar que el Señor del universo, el que lo hizo, hermanos, es el Señor al que yo sirvo. Entonces, eso me ayuda, hermanos, a vivir tranquilo en medio de la tormenta, sabiendo que Él estará a mi lado para ayudarnos. Cuando pareciere que el mal y la tragedia gobiernan nuestra existencia, ¿sí? ¿Qué vemos hoy en día, hermanos? A través de los gobiernos. ¿Qué vemos? Injusticia por todos lados. Pero eso no nos debe, hermanos, desmotivar ni desanimar. Al contrario, hermanos, en un mundo perdido debemos recordar el llamamiento que nos hace Dios a través de Pedro en su carta, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. En medio de este mundo, hermanos, nosotros tenemos que vivir de una santa manera. De tal manera que la manera de vivir del cristiano, hermanos, sea de inspiración para aquellos que no conocen a Dios. La segunda cosa que no debemos olvidar, el cristiano no debe olvidar nunca que Cristo es el Señor de la iglesia. ¿Cuántas veces, hermanos, los miembros de la iglesia buscan posiciones? Pero no para servir, hermanos. Buscan posiciones para gobernar, para sentirse importantes. El único que es importante en la iglesia, hermanos, es Cristo. Porque Él es el Señor, Él es su Salvador, hermanos. Usted y yo, hermanos, si hacemos lo que fuimos llamados a hacer, hermanos, este es el grado más grande que usted va a ganar. Siervo inútil soy porque hice lo que se me mandó a hacer. Pero hoy en día, hermanos, la gente quiere posiciones. Y nos parecemos a la mamá de aquellos discípulos que le dijo al Señor, hermanos, Señor, cuando vengas en tu reino, pon a mi hijo a tu izquierda y a tu derecha. Quieren lugares de posición. Pero hermanos, ¿quieres un lugar? Trabaja para Cristo. Trabaja para Dios. Y Dios, hermanos, que es bueno. Él dice, en lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántas personas, hermanos, no hacen nada, pero quieren ocupar lugares? Dios está buscando gente que quiera servirle.
que quiera trabajar, que quiera hacer su voluntad. Recordar que Cristo es el Señor de la iglesia es comprender que las metas de toda la iglesia deben hacer la obra de Cristo en el mundo. Y cada creyente en la iglesia debe verse a sí mismo a la misma luz. El cristiano representa a Cristo en el mundo. La gloria de la iglesia es hacer lo que Cristo hizo. Y dijo Cristo, hermanos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? ¿A quién estás sirviendo? Llamar a las gentes al arrepentimiento, enseñar a los creyentes un discipulado más maduro, asistir a los afligidos, oponerse a las fuerzas que hacen la vida miserable y asistir en las injusticias de la vida social y económica y política. Ese es parte del deber de todo cristiano que se reúne en una iglesia. La tercera cosa que el cristiano no debe olvidar es que Cristo es su Señor. Tenemos un Señor al cual obedecer, al cual someternos. Recordar lo que Cristo ha perdonado. Recordar la esclavitud del pecado de la cual Cristo nos ha librado y pensar en las maneras que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Estas sobrias realidades nos llaman a los cristianos a renovar nuestra consagración a la lealtad a Cristo. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que un cristiano nunca debe de olvidar? Que Cristo es el Señor del universo, que Cristo es el Señor de la iglesia y que Cristo es nuestro Señor. Pero esta comprensión de que Cristo es el Señor del cristiano también sirve para asegurar al creyente de su propio valor y poder. Si el Señor del universo ha querido morir para salvar a una persona, esa persona tiene valor. En esos periodos de la vida, cuando uno se siente inútil y de poco valor, necesitamos recordar que Cristo es nuestro Señor, ha muerto por nosotros. Este es un fundamento para la vida cristiana. Entonces, hermanos, es importante que recordemos estas cosas. Es importante, hermanos, recordar que el Evangelio produce fruto y que el Evangelio crece. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Qué fruto hay en tu vida? En tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, en tu vecindario. ¿Está creciendo, hermanos? Hoy que no nos podemos reunir, hoy que tenemos que estar en nuestras casas, ¿a cuántos vecinos hemos, hermanos, alcanzado? ¿A cuántos vecinos le hemos hablado? Y más, hermanos, ¿a cuántos familiares en este tiempo que no nos podemos reunir le hemos hablado? Le hemos testificado. Recordar, hermanos, que este evangelio, el verdadero evangelio, crece y produce fruto. En los versículos 1:24 al capítulo 2:5, hermanos, quiero que lo leamos. Gálatas 1:24 al 2:5 dice de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios.
el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esta porción de la palabra, hermanos, la vamos a ver la semana que viene, y tiene que ver el compartir a Cristo con otros. Es muy importante, hermanos, lean en sus casas, hermanos, lo que leí ahorita. Colosenses 1:24 al 2:5. Y vean, hermanos, cómo Pablo se preocupaba por aquellos cristianos de Colosas. Muchos no lo conocían, hermanos, pero él se preocupaba. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, por aquellos cristianos de que hemos oído, aquellos cristianos que hemos conocido? ¿Qué hacemos por ellos? ¿Realmente, hermanos, nos preocupamos por ellos? ¿Realmente, hermanos, sentimos que son parte nuestra? Y eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos juntos. Pero si todos entendemos, hermanos, que todos nos necesitamos, que todos nos tenemos que amarnos, hermanos, entonces estaremos orando continuamente unos por otros. ¿Orando para qué, hermanos? Para que Dios nos use, para que Dios haga su voluntad en cada uno de nosotros. Y qué hermoso sería, hermanos, que cuando regresemos y se nos permita regresar a la casa de oración, hermanos, demos testimonio de todo lo que hemos compartido, de todas aquellas personas, hermanos, que han venido al conocimiento de Cristo, de todos, hermanos, de cómo nuestra vida en este periodo de tiempo, hermanos, cómo Dios ha ido transformando nuestras vidas. De tal manera, hermanos, que todos podamos oír, hermanos, que Dios nos está usando, que todos estamos trabajando para la honra y su gloria. Entonces les dejo de tarea para la próxima semana, hermanos, el leer Colosenses 1:24 al capítulo 2:5. El tema será el compartir a Cristo con otros. Que Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, por las personas que están escuchando. Te pido que si hay enfermedad en sus hogares, Padre, que usted ponga su mano de sanidad sobre ellos, y que, Señor, los levante en victoria, y que ellos en su momento adecuado puedan dar testimonio, Señor. Te pido que tú suplas todas nuestras necesidades, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a través del estudio de tu palabra a toda verdad. Padre, fortalécenos y danos, Señor, el celo, el anhelo, Señor, de compartir a Cristo con todos los que viven a nuestro alrededor. Úsanos para tu honra y tu gloria. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, que conforman la Iglesia Bautista La Nueva, y aquellas personas que escuchan, Señor, que tú las bendigas y que tú, Señor, nos fortalezcas en todo momento, porque se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.